las 2 temporadas tienen 6 episodios cada una y cada episodio trata sobre un espacio independiente de la ciudad de Puebla. De la ciudad de Puebla y del estado de Puebla, porque tenemos espacios pues en la sierra nororiental, en la sierra norte de Puebla, y también muchos que están aquí en la ciudad, pero también, por ejemplo, en Atlixco. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 24 de marzo de 2022. Presentamos la edición número 70 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional, y también para debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición dedicamos nuestro programa a los poetas del mundo, una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüística de la humanidad. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América, recordaremos la Comuna de París y su importancia en nuestra América, ya que un 18 de marzo de 1871 se alzó ante el mundo el primer gobierno obrero de la historia, con igualdad de derechos, separación entre la Iglesia y el Estado, universalización de la educación laica, libre y obligatoria para hombres y mujeres por igual. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura, y en la sección de Diálogos y Debates dialogaremos en torno a el derecho al agua. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir?, la compañera Denise nos recomienda el podcast Revelando la Resistencia. Y cerraremos nuestro programa con una entrevista a la compañera Mona Ortiz en Dialogando con el Arte y la Cultura, y ella pertenece a un grupo musical de aquí de Puebla de punk que se llama Las Ingobernables y que también está participando en el podcast Revelando la Resistencia. Sin más, quédense con nosotros los próximos 50 minutos y bueno, vamos con el compañero Marco. ¿Qué nos cuentas hablando sobre la Comuna de París? Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Bien, hace 151 años, en París, se generó un movimiento, uno de los movimientos más importantes desarrollados fundamentalmente por la clase trabajadora. Y esto fue desde el 18 de marzo al 28 de mayo del año 1871. Ahí se desarrolló en la Comuna de París, que fue una de las consecuencias de una guerra franco-prusiana, es decir, entre franceses y alemanes, que en la Francia, en aquel entonces, fue derrotada por Prusia. La ciudad de París estuvo bajo asedio a manos de alemanes durante varios meses y fue la culminación de una guerra relativamente corta, que no le fue muy bien a Francia. Después de este asedio, Francia y el Imperio Alemán hicieron las paces, pero el ejército alemán volvió nuevamente a entrar a París y generó mucho más problemas. Ahora bien, la Comuna de París fue grandemente influenciada por una serie de ideas socialistas. El gobierno del proletariado, ahí se impuso en ese año de 1871 y tomaron un grupo de medidas como la abolición del trabajo nocturno, reducción de la jornada de trabajo, la concesión de las pensiones a las mujeres viudas y huérfanos, la separación de la Iglesia y el Estado. El pueblo decidió defender su ciudad, siempre, pero desgraciadamente un general, Thiers, hizo una incursión militar 3 meses después de haberse formado
la Comuna de París. Y finalmente fue derrocada toda esa idea que se echó abajo. Durante la Comuna se lograron incrementar, por ejemplo, decretos como igualdad de sueldos entre obreros y los miembros del gobierno. Eliminar el ejército regular sustituyéndola por una Guardia Nacional. La devolución de herramientas para los trabajadores, que luego a veces los trabajadores les quitaron sus herramientas para poder desarrollar sus actividades laborales. Eliminación de deudas. E incluso se crearon guarderías para cuidar a los niños de mujeres y trabajadoras. Bueno, eso duró 3 meses. Ese primer gobierno obrero de corte socialista en la ciudad de París hace 151 años. Víctor, esta es lo que trasciende como fecha importante, que también en América aún seguimos con estos planteamientos, porque nos heredaron algo que es importante, que es las nociones del federalismo que ejecutamos en nuestro país. Gracias, Marco. Pues sí, la lucha del pueblo es la lucha de la humanidad, la lucha por la libertad, es la lucha de todos sin importar en qué geografía nos encontremos. Gracias por recordarnos a la Comuna de París, compañero Marco. Y bueno, ahora pasamos a nuestra siguiente sección, que son las noticias que desde nuestro punto de vista trascienden la coyuntura. Y bueno, aquí haciendo una revista de las noticias que han acontecido recientemente, le doy la palabra a Denise. Háblanos sobre tu noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Bueno, pues a mí me parece muy importante esta noticia y sobre todo por la tercera sección donde vamos a ir abordando el derecho del agua. Bien, el día martes 22 de marzo, en el marco del Día Internacional del Agua, se conmemoró a través de un acto político y cultural el bloqueo que hubo hace un año a la embotelladora Bonafont en el municipio de Juan Cebonilla. Los Pueblos Unidos, como algunas y algunos de ustedes sabrán, los Pueblos Unidos de la región Choluteca y los Volcanes, decidieron realizar esta acción luego de que la empresa perteneciente a la multinacional con sede en Francia, Danone, explotara y extrayera 1.640.000 litros de agua de la región de forma diaria. Como lo mencionamos, el 15 de febrero, esto ya lo habíamos mencionado en otro episodio, el 15 de febrero del presente año fueron expulsados, pues mostrando una vez más que el sistema prioriza el beneficio monetario de las empresas antes que el de los pueblos y la vida. A pesar de ello, la lucha sigue y se han logrado articular con comunidades, pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en defensa del agua. El mismo 22 de marzo arrancó la caravana en defensa del agua y la vida que recorrerá 9 estados del país. Entre las personas asistentes al evento estuvieron mujeres y hombres de la comunidad otomí, las guardianas del río Metlapanapa, representantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. También estuvo María de Jesús Patricio, que es vocera del Consejo Indígena de Gobierno, entre muchas otras colectividades solidarias con la causa, con la vida. En uno de sus comunicados, que dieron en el marco del inicio de esta caravana, se puede leer: es por eso que hoy los pueblos, organizaciones y colectivos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro, hacemos sonar de nuevo nuestras causas de rebeldía y llamamos a los pueblos, naciones y tribus indígenas de México y el mundo, así como a las organizaciones y colectivos aliados, a sumarse a esta caravana por el agua y por la vida. Pueblos Unidos contra el despojo capitalista, que iniciará el día 22 de marzo en las tierras del municipio de Juan Cebonilla, Puebla, y terminará el día 24 de abril en la comunidad de Cuentepec, Morelos. Entonces, esta es la noticia, en el marco también del Día Internacional del Agua. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, compañero Víctor. Gracias, Denny. Pues sí, todo un tema aquí en Santa María Zacatepec, el del agua. Marco, ¿qué nos cuentas? Es una noticia muy importante, no solamente nacional, sino internacional. Algo que de alguna manera pues se llena a uno de orgullo cuando ve las crónicas que se dieron el pasado domingo
en donde son de esos días en donde las esperanzas son más fuertes, no se fracturan, y nos llena de alegría, sobre todo porque se fue inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no es un aeropuerto que viene a aligerar el tráfico del anterior, del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino que resume en sí uno de tantos proyectos de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque es una obra útil, porque es construida sin deuda pública, con ahorros es construida, con eficacia, sin corrupción y en los tiempos señalados, y desarrollada prácticamente por ingenieros militares que de alguna manera el hecho de su disciplina con la cual se forma de esta estructura castrense, fue posible ir armando todas y cada uno de las piezas de un rompecabezas, de una obra increíble que, como es actualmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es, de hecho, este aeropuerto es una derrota de la oposición, sobre todo de esa élite política que siempre estuvo duro y dale, y decían que no iba a funcionar, que no se iba a entregar a tiempo, que era muy costoso, en fin, pues en realidad es una victoria efectivamente ante el neoliberalismo que estaba haciendo hace tiempo un negocio poco ético con el aeropuerto de Texcoco. La verdad es que ver tanta gente que llegó espontáneamente, aparte de los invitados, funcionarios, empresarios, políticos, gobernadores, presidentes municipales, en fin, que se dieron cita en ese lugar, llegaron gente de muchos lados y efectivamente como que de pronto se hizo un meeting al estilo AMLO, ahí en el aeropuerto, y la gente vitoreó al presidente, vitoreó a los hacedores de a los constructores de este aeropuerto, y algo muy importante, que efectivamente este aeropuerto creo que viene a dar una de las mejores pautas para el desarrollo de México y viene a resolver muchos de los problemas que en materia aeronáutica teníamos antes. Esta es la noticia, mi estimado Víctor. Estoy muy contento yo con este aeropuerto, de veras me gustó. Sí, pues sí, es una gran noticia. Muchas gracias, Marco. Lluvia, cuéntanos. Pues nos pusimos de acuerdo, querido Marco, y también elegí esa noticia. Y bueno, pero también hablar de dos proyectos que son muy importantes y que se mencionaron hace unos días, que también tienen que ver con con el lago de Texcoco, que es, bueno, que se habló de que era un área protegida y que, bueno, también tiene que ver con este proceso que el propio gobierno de la Cuarta Transformación, pues ha, digamos, vitoreado como una de las formas en la que permite que este discurso ideológico cultural pues permee en toda la población, ¿no? Justamente lo que mencionas, el aeropuerto es un símbolo de la Cuarta Transformación, es porque habla, digamos, de dos aspectos fundamentales, es que se puede hacer megaproyectos sin corrupción. Y la otra parte que me parece fundamental es que este discurso ideológico cultural del cual mencionaba, que permea y que digamos es parte también de voy a decirlo, del folclore popular a partir de la mención que se hace como un aeropuerto del pueblo. Y me parece importante esta mención porque hay, digamos, algunas críticas que podamos hacer al respecto, pero también mencionar que es un proyecto muy importante en la Cuarta Transformación, es un proyecto del presidente que de alguna forma sienta principios, digamos, es la consolidación de todo este discurso, de todas las mañaneras donde habla de que no es necesario que
que los privados, ¿no? Se agandallen, digamos, este tipo de proyectos, generando pues más ganancias a sus bolsillos, con pocos beneficios al pueblo, y también que no hay corrupción ante este tipo de megaproyectos, ¿no? Y que, bueno, de alguna forma pues es orgullo del desarrollo, del progreso, de esta modernidad que se asienta como esta gloria de la cuarta transformación, que me parece importante justamente porque abandera pues todo este discurso que venía trayendo el presidente, pero también hablar de cómo la derecha pues ha generado críticas respecto a este aeropuerto. Me parecen críticas bastante básicas respecto a lo que ha significado el aeropuerto, justamente porque evidencian su clasismo, el ser, pues sí, ¿no? Como todas estas, digamos, problemas mentales que tienen respecto a la forma en la que ven al pueblo, ¿no? Y bueno, la parte de que si son tlayudas o son doraditas, y que si la señora que vende afuera del aeropuerto, y que entonces el gol que mete además, porque además ayudan al presidente a meter golazos, ¿no? Entonces, la respuesta que da el presidente es efectivamente ese tipo de alimentos se tiene que vender en el aeropuerto, tenemos que popularizar nuestra identidad, es una buena idea porque además es un alimento sano, y no solamente dice eso, sino que dice, bueno, yo dije que era un aeropuerto del pueblo y para el pueblo, así que pues bienvenido el tianguis, bienvenido los ambulantes, que también tienen que ser parte de este júbilo de la nación. Me parece también importante mencionar que no todos tenemos la capacidad de volar y de mirar el territorio desde el cielo, ¿no? Ahí podríamos hacer una crítica si realmente pues es un proyecto dirigido al pueblo. Me parece que en ese sentido abre las puertas Andrés Manuel López Obrador a ser parte de este proyecto con los museos que hay alrededor, ¿no? El acceso que podemos tener el pueblo justamente a estas instalaciones, y eso me parece que rompe también el paradigma de que este tipo de espacios pues sea únicamente para una clase que pueda acceder a este tipo de servicios, sino también abierto a otros servicios que también pues son importantes. Y bueno, la importancia que se da desde una perspectiva democrática a una consulta popular ciudadana respecto a cuidar el lago, ¿no? El que ahora sea un área protegida es muy importante porque justamente se plantea como un territorio cultural, y donde además también es producto de la lucha de pueblos y de las localidades alrededor. No olvidar, por ejemplo, lo que sucedió a Tenco, pues cómo llegó la policía, toda la violación de derechos que hubo alrededor de este hecho, y que ahora también es una forma de ideológica y cultural, pues justamente de hablar de estos derechos que son del pueblo y para el pueblo, y del acceso cultural que tenemos a uno de los reservorios más importantes del país, con muchas hectáreas, protegiendo la reserva cultural de ese espacio, protegiendo el lago, y también justamente visibilizando la lucha de los pueblos alrededor, pero también de un montón de ambientalistas que tienen años luchando por ese territorio. Me parece importante también mencionarlo y hacer un análisis combinado respecto a estos dos proyectos que se presentan en esta semana y que me parecen fundamentales, como esta fuerza de la 4T y de estos procesos de transformación, que bien, bueno, tienen seguramente, podemos hacer críticas, pero me parece que ahora las críticas que se desbordan desde ese fanatismo sin fundamentos las hace la derecha.
Entonces, aquí en este momento lo que yo vengo a hacer pues es un poco hablar de este proyecto que me parece bastante importante, estos dos proyectos que me parecen importantes, que son parte de los propios procesos democráticos del país y donde se visibiliza que se pueden hacer proyectos con bajo presupuesto, sin corrupción. El primer presidente en entregar estas mega obras en tiempo y forma, justo como lo mencionabas, y bueno, hasta ahí la dejo porque la verdad es que es uno de los temas en los cuales podríamos desbordarnos respecto tanto a las críticas como a las bullas, a esta dignificación de estos espacios. Pues sí, sin duda es un proyecto muy importante y pues marca historia en décadas porque son inversiones de largo plazo. Estamos hablando de que, por ejemplo, el intento de aeropuerto que tenían 3 administraciones anteriores, lo que hoy es la zona o la reserva protegida de lo que pensaban que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, viene desde Fox. Fox no pudo. Se tropezó con sus propios errores porque, pues, además de estar mal planeado, salía muy caro y además, pues, produjo gran represión y despojo en los pueblos del Estado de México. Se vale recordar a San Salvador Atenco y todo lo que sucedió ahí, donde también estuvo involucrado Enrique Peña Nieto cuando era gobernador, violación de 49 mujeres, por violación tumultuaria por parte de la Policía Federal. Y bueno, después también Felipe Calderón, que no le entró con muchas ganas, pero tampoco desechó el proyecto. O sea, son 3 administraciones, 18 años, y de repente pues llega el AIFA, y en 2 años y medio tenemos un aeropuerto nuevo y una reserva natural de 14,000 hectáreas en Texcoco, una cuenca hídrica muy importante. Entonces, sin duda, es una historia, bueno, es algo que pasará a la historia, es una noticia muy importante y que vale la pena ser analizada desde el punto de vista de la clase, lo que comentabas. También se puede decir, no, pues es que tiene que llegar el vendedor ambulante, la comida popular a los aeropuertos, sí, pero ¿en qué condiciones? A que venga una marca nueva de comida mexicana que venda las tlayudas con una franquicia o una cooperativa de productoras oaxaqueñas, poblanas, chiapanecas, etcétera, que lleguen a ofrecer comida regional con condiciones de salud, con condiciones de derechos laborales para quienes trabajan ahí, etcétera. ¿Cuál será el nuevo paradigma? O sea, ¿será simplemente incluir la comida mexicana en el menú o implicará también un cambio de fondo en la visión que se tiene de las personas que prestan estos servicios? Eso me parece muy interesante y que deberíamos de estarlo poniendo en atención. Pero bueno, le entré a esta onda, pero la verdad yo quería hablar en mi noticia sobre el hecho de que Monreal anda por ahí amenazando con que probablemente en el Senado no se pase así tan directamente la reforma eléctrica porque dice, quiere evitar conflictos legales internacionales. Aquí me parece más como una amenaza de que, a ver, yo controlo el Senado, o eso quiere dar a entender, ¿verdad? Ya veremos. Y que está tratando de meter ahí una moneda de cambio porque ya viene el 2024. O sea, hay aquí muchas cartas que se están jugando y él quiere negociar con eso y el ponerle trabas a una reforma que sin duda puede ser mejorable, pero esa mejoría no viene de prevenir posibles litigios en el extranjero, sino de realmente incluir el derecho al acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, más que estas cosas leguleyas que pues, de una forma no tan complicada parecerían poderse sortear. Pero bueno, ahí desde mi punto de vista, más que un asunto legal, está tratando de meter una cuña para
para sacar raja con fines electorales para el 24. Y bueno, que además a él casi ni se le da, ¿verdad? Jamás yo me hubiera atrevido a pensar mal de Monreal, no sé por qué lo estoy diciendo. Bueno, ¿qué pasará ahí? Y bueno, ahora pasamos a nuestra siguiente sección, diálogo y debate, y vamos a hablar sobre un tema muy importante, 22 de marzo, Día Internacional del Agua. Todos los días deberían ser Día del Agua. Vivimos en un planeta donde la mayor parte de la masa que compone a este cuerpo es agua. La Tierra es menor en proporción, estamos hablando de un 70%. Nuestro cuerpo está conformado mayoritariamente por agua, el de la mayoría de los organismos vivos. Se recomienda por parte de la Organización Mundial de la Salud que cada persona pueda estar por lo menos dotada de 20 litros de agua al día, que relativamente pues no es suficiente, pero bueno, la OMS recomienda por lo menos 20 litros de agua al día. Esto no limita a las empresas extractivas. Hablamos, por ejemplo, de que en México solo tres empresas mineras consumen 184 millones de metros cúbicos anuales y que esto sería suficiente para satisfacer la demanda anual de 1.3 millones de personas. Si nosotros hacemos el cálculo de la industria automotriz, que consume alrededor de 10,000 millones de litros de agua al año, tomando en cuenta la recomendación de la OMS, esto implicaría que cada persona al año tendría que consumir 7,300 litros de agua. Entonces también alcanzaría para alrededor de 1,300,000, 1,400,000 personas. O sea que entre la industria automotriz y solo 3 compañías mineras están consumiendo pues cerca de lo que deberían de consumir unos 3 millones, 4 millones de personas. Y eso siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Solo 2 industrias. Y si nos vamos a la industria textil, la historia es muy parecida. Lo que nosotros ahora sabemos es que, por ejemplo, también 1 kilogramo de carne necesita alrededor de entre 5,000 y 20,000 litros de agua. 1 kilogramo de carne. O sea, la industria cárnica, no es que sea malo comer carne per se, la necesitamos, somos omnívoros y necesitamos proteína animal, incluso para desarrollar nuestras facultades. Pero el hecho de que esto se convierta en una industria intensiva favorece el mal uso de los recursos hídricos del planeta. Ese es el centro del tema hoy, el derecho al acceso al agua en torno al Día Mundial del Agua. Y bueno, continuando con esta línea de pensamiento y tratando de establecer el debate, quiero pasarle la voz a Denise, que seguramente tendrá mucho que decirnos sobre el Día Mundial del Agua. Muchas gracias, Víctor. Bien, pues como lo estaba platicando Víctor, de acuerdo con el último informe de UNICEF y bueno, de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. En México, 24% de los hogares no tienen agua todos los días. El derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido como un derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 28 de julio del 2010. El Día Mundial del Agua se conmemora cada 22 de marzo y bueno, se plantea que surge con la intención de hacer visible la importancia de este bien común, que como hemos mencionado es un derecho y además es un líquido esencial para la vida. Por lo tanto, no nada más es un derecho para el ser humano y para la producción del ser humano, ¿no?, sino también para las demás especies con las que compartimos el mundo. Se estima que el agua representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos. Ahora podemos observar que la crisis y los conflictos derivados por el agua, que actualmente se observan y se reproducen en todas las geografías, se derivan del despojo,
de la búsqueda por el control y el acaparamiento de la misma, por entenderla como una mercancía y no como un bien común. Dentro del modo de producción actual, en donde la lógica se centra en la acumulación de capital, se prioriza el abastecimiento de este líquido vital para las industrias y no para la vida. Por ejemplo, una famosa marca de refresco requiere de 34.5 litros de agua para producir medio litro de su producto. Y bueno, como lo contaba a su momento Víctor, la minería es otra de las industrias que necesitan grandes cantidades de agua para poder funcionar. Ya en las noticias de la semana les contaba sobre el arranque de la caravana por el agua y por la vida, y fíjense que tuve la oportunidad de asistir. El evento se desarrolló frente al espacio que durante meses albergó al Tepelmecali, la Casa de los Pueblos. Y bueno, este aire de rebeldía, festividad y lucha contrastaban con la policía que se encontraba protegiendo a la empresa Bonafont al otro lado de la carretera. Entonces, agua sí, pero agua para quién. Bueno, aquí solamente dejo una cosa por ahí. La policía, aunque se vista del color y del partido que quieran, sigue siendo policía y sigue protegiendo los intereses justo del capital. Eso es con toda la intención de provocar para que comencemos la discusión. Entonces, compañero Marco, adelante con Gracias, lo que les doctora tengo. Denise. Bueno, yo creo que podemos ir haciendo una serie de planteamientos en lo que tiene que ver que existe una violación persistente del derecho humano universal que debería de garantizar el acceso al agua para nuestras comunidades en volúmenes suficientes, a precios y con calidad aceptable. También tiene mucho que ver con la legitimación del saqueo de los recursos hídricos, sobre todo por esta hidrocracia, como señalabas, Víctor, y otro tipo de situaciones que también tiene que ver en la medida en que estas industrias hacen uso del agua, la degradan y han generado un severo problema social, afectando el desarrollo de la vida, tanto del campo como de las ciudades. El manejo sustentable del agua no existe, pues no hemos sido capaces de garantizar su cuidado, su preservación y sobre todo su distribución, pero con una orientación democrática y popular. Esto tiene mucho que ver con la necesidad de que para lograr el manejo de los recursos hídricos del país, los pueblos y las comunidades de México, se requiere del establecimiento de certeza jurídica ya. Y esto yo me quiero referir a la necesaria expedición de una nueva ley general de aguas que regule todos este tipo de problemas que nosotros estamos haciendo comentarios y que nos permite hacer diálogo y debate al respecto. Porque si no, de otra manera, no existe fortaleza sobre la soberanía nacional al respecto. Y no se legisla, seguimos en lo mismo. Ya desde hace tiempo se hizo varias propuestas ante la Cámara de Diputados para que se discutan la necesaria ley general de agua, ley nacional de agua, pero no lo hacen. Y esto sabemos que pues en este sentido existen una gran cantidad de intereses soterrados, escondidos, y que lo manejan de una manera bastante discrecional, sobre todo los empresarios que manejan la agroindustria en nuestro país. Entonces, necesitamos nosotros poner los puntos sobre las IES y desarrollar una estrategia para saber no solamente que se hagan en el terreno de los movimientos, porque sí se pueden hacer muchas marchas, ¿no? Vaya, todas las marchas que podemos hacer, pero esto no se regula y necesitamos nosotros hacernos de un eje legal para poder desarrollar esta sustentabilidad del agua, poderla democratizar y poder garantizar a la población agua suficiente, sana y necesaria. Esto, pues, ahí también le dejo y a ver qué nos dice Lluvia, por favor. Gracias, Marco. Bueno, pues justamente como lo mencionaba Marco,
el derecho al agua como garantía individual dice que debe de ser potable, asequible y accesible. Parece obvio, pero a veces no lo es, ¿no? Justamente porque pues se privatiza y se despoja a las comunidades, a las localidades de este vital recurso. Por ejemplo, quiero bajar el tema a nivel municipio. Desde el 2014, Puebla sufre el calvario de la privatización del agua, tarifas elevadas, corte de servicios, aguas negras, abandono a las juntas auxiliares, contaminación en los ríos y abusos contra usuarios en Amozoc, Cuautlancingo, Cholula y la capital del estado. La privatización del agua en Puebla fue un pacto de complicidad entre los gobiernos ultraconservadores que comprometieron nuestra agua durante 30 años. Y este negocio no ha sido útil para la población, pero sí ha generado ganancias millonarias para una empresa. El tema de la privatización del agua en Puebla tiene que ver desde el 2012, cuando se acordarán, Mario Riestra pues era el ahí dirigente. Y bueno, en el Congreso de Puebla reformó la ley para permitir la privatización del agua. En 2013, el Ayuntamiento de Puebla, con Eduardo Rivera, autorizó las concesiones a un convenio de colaboración entre municipios privatizadores. Y en 2014, Moreno Valle entregó la operación de los servicios por 30 años. Es decir, el despojo, la privatización tiene nombre y apellido y me parece importante también señalarlo en ese sentido. Y también me parece importante hablar de la necesidad de políticas públicas que deben por todo, que deben enfocarse a los usos primarios y secundarios de las aguas potables, la obligación para las industrias, municipios y el Estado, así como también grandes desarrollos habitacionales, el instalar plantas de tratamiento, pero no solo instalarlas, que realmente funcionen, ¿no? Así también, pues, promover políticas públicas nacionales para las descargas en ríos y cuencas y la eficiencia en la aplicación de la ley para quien contamine. Y al igual que problemas del cambio climático, el agua tiene un plazo y una fecha de no retorno. Cuidemos, protegemos el agua, limpiemos el agua. Me parece que son las consignas que tendríamos que hacer hoy, pues justamente para cuidar un elemento vital para la reproducción de la vida en términos generales, no solamente la del humano, sino de todos los seres vivos en el planeta. Sí, bueno, creo que el tema del agua es importante, no solo por lo que ya han mencionado, sino que me parece que de fondo está el hecho de que en el modo de producción en el que vivimos actualmente, y todavía más en este neoliberalismo rampante que todavía padecemos, el agua es tratada como un recurso económico. Se le dice recurso. Es un recurso para la producción. Les permite a las empresas cárnicas, a la industria minera, a la industria automotriz, a la industria textil, etcétera, hacerse de grandes cantidades de dinero a costa de un recurso que tiene solamente para ellos el costo de ser extraída, lo que paga la bomba por extraerlo, porque las concesiones en Conagua, pues hasta donde se tiene noticia, pues no representan un gasto oneroso para las empresas que se benefician de ello. Y el problema es que también en esta lógica de disminución de costos económicos, pecuniarios, estas empresas arrojan el agua contaminada, la descargan en ríos, en lagunas, en lagos, en barrancas, en donde se les da la gana, la descargan sin haberla tratado. Entonces, por ejemplo, uno puede transitar en la autopista México-Puebla a la altura de Santana, Xalinulco, huele ahí a proteína en descomposición porque hay grandes fabricantes de toda clase de industrias, pero en gran medida de industria textil que se desarrolla en la región,
que envían sus descargas de agua sucia a los ríos que pasan por ahí cerca y pues, huele mal y es el agua que se utiliza para regar las hortalizas, el maíz, que después nos comemos los que habitamos en esta región. Nos estamos envenenando. ¿A costa de qué? Pues de que los fabricantes se ahorran unos cuantos pesos a la hora de estar produciendo sus productos. Alguna vez llegué a platicar con una persona que fabrica artículos textiles. Decía, el problema es que, me decía, el problema es que si yo instalo mi planta de tratamiento y la pongo a trabajar, tengo un costo extra, en esa época era de 4 pesos más por cada prenda que venda. Y esos 4 pesos lo ponen en desventaja con productores en Tlaxcala, donde hasta el momento en el que esa persona me lo comentó, no sé, ahora realmente lo confieso, no estoy al 100 con esa noticia, pero me decían, en Tlaxcala no hay regulación que obligue a las empresas textiles a poner una tratadora y hacerlo operar. Entonces, ellos lo ven desde el punto de vista de la competencia económica. Muchas veces el razonamiento no llega más allá de, bueno, estoy afectando a la población, estoy afectando a mí mismo, a mi familia, a mi salud. ¿Y qué pensar de los grandes? Porque es una persona, un empresario pequeño. Pero las grandes empresas transnacionales que vienen y de la misma forma, con todos los recursos que poseen, y arrojan sus desechos a los ríos sin que les importe en lo más mínimo, sin la mínima conciencia del daño que están haciendo a la vida. Yo creo que el problema de raíz es considerar al agua como un recurso económico, como si no fuera un derecho que no es inherente solo al humano, sino que es inherente a la vida. Y eso nos mete en problemas muy grandes, porque si nosotros desaparecemos, pues el planeta se regenera, pero nosotros no volvemos a ver la luz del día. Los que están en peligro somos nosotros como especie, no el planeta. Entonces, ese famoso fin del mundo es el fin de nuestra especie. Porque nosotros nos vamos y se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. El planeta sigue. Los que están en peligro somos nosotros y eso no nos cabe. En la Ciudad de México hay más de 1000 ríos perennes que se nutren de todas las montañas que rodean la Ciudad de México y que es agua limpia. Pero que estos más de 1000 ríos perennes van a parar directamente al drenaje. Sin embargo, es una ciudad que tiene estrés hídrico porque no se recuperan los mantos freáticos, porque esa agua que es limpia, que viene en los ríos que todo el año están fluyendo, van a parar a un tubo de drenaje. ¿Por qué? Por falta de planificación, por reducción de costos, por falta de conciencia. Y es realmente triste ver que mientras el agua limpia fluye desde los ríos y va para el drenaje, hay millones de personas que no pueden tener acceso al agua, que es un derecho. Luego nos quieren echar la culpa a nosotros como pueblo. No, es que la explosión demográfica es la causa de los problemas ambientales. Ya no tengan hijos. Y con eso vuelven invisible el hecho de que 3 empresas, por ejemplo, 3 empresas mineras en México gasten de agua lo que tiene de demanda una ciudad con 1.3 millones de habitantes en un año. Tan solo 3 empresas. Y esas 3 empresas, ¿cuántos dueños pueden tener? Entonces, eso es en lo que deberíamos estar pensando desde mi punto de vista. Sí, el Estado y las policías como órganos que mantienen el statu quo, pero el statu quo y el Estado toma la forma de la clase que lleva la ventaja en la correlación de fuerzas. O sea, no por definición un Estado o una policía son antipopulares. En la medida en la que el pueblo toma el control del Estado, entonces esos órganos de control, esa fuerza del Estado se puede usar para beneficio popular.
El problema central aquí es popularizar, o sea, volver popular al Estado, hacer que todo esto sea realmente para beneficio de la población. Bueno, con esto me quedó. ¿Alguien que quiere intervenir? A ver, compañera Dani. Bien, pues yo estoy de acuerdo en la mayoría de tu intervención, en la mayor parte. Por supuesto, el hecho de referirnos al agua como un recurso, como una mercancía, pues genera todas estas problemáticas, ¿no? Que de fondo sí está el modo de producción capitalista y también el proyecto civilizatorio de la modernidad y también la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Que desde esta perspectiva pensamos que estamos separados de la naturaleza, de la cual también somos parte. Ahora, eso es importante, cambiar esta forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, entender que también las demás especies con las que compartimos el mundo tienen derecho a este bien común, ¿no? Que nos da vida a todas, a todos. Y también, bueno, ahí hacer una reflexión que el modo de producción capitalista como tal, el proyecto civilizatorio de la modernidad, trae consigo lo que ahora llamamos la democracia liberal, ¿no? El Estado-nación, como lo conocemos ahora, por supuesto que tiene características y tiene, que van de manera conjunta con el modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, ahí, bueno, volver popular o que el pueblo tome el control sobre el Estado-nación, pues más bien sería buscar otra forma que no fuera específicamente la que va acompañando al modo de producción capitalista, y ahí coincido contigo que estamos en un estado de clase, ¿no? Es un estado en el que finalmente las ideas dominantes, o lo que domina, por supuesto, va a ser la ideología de la clase dominante. Y en eso estamos de acuerdo, en eso que dices, porque si no, no nos explicaríamos por qué se prioriza el abastecimiento de agua hacia las industrias mineras, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, hacia, ahí por ahí en Mexicali hay uno de los conflictos del agua, hacia una cervecera, ¿no? Hacia Bonafonte, aquí en Puebla. Y bueno, ahí habría que ir rompiendo con un montón de paradigmas y observando y haciendo confluir horizontes hacia dónde queremos ir como humanidad, porque como dices, la vida del ser humano se acaba, pero la vida sigue y seguirá, afortunadamente. Y bueno, eso sería por mi parte. Así es, al parecer un fantasma recorre diálogos y debates. A ver, ya nos seguimos derecho contigo, Denny. Pasamos a la siguiente sección. Háblanos sobre el podcast que nos quieres recomendar. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en esta cuarta sección, qué ver, qué leer, a dónde ir, la propuesta de hoy, que es qué oír, hoy les quiero recomendar escuchar Revelando la Resistencia. Es un podcast que invita a la reflexión crítica, a conocer diversos procesos de resistencia y visibilizar las distintas formas en las que la rebeldía se hace presente, proponiendo otros modos. Usted allá en su casa o donde esté, puede encontrar más detalles en las redes sociales de Revelando la Resistencia y escucharles en sus plataformas o servicios de radio digital y música favoritos. Se autodenominan como un podcast documental sobre lugares en resistencia que entretejen la tradición cultural popular, arte y la vida cotidiana en Puebla, México. Tiene un total de 12 episodios, el primero salió el 23 de marzo del 2021, entonces se está celebrando un año del podcast. Bueno, algunos de sus episodios que me parecen muy interesantes, está el primero, que es Marchar en Pandemia, Unidad contra el Despojo, Semilleros de Conciencia, Articulación, Indisciplina y Autogestión, Las Bordadoras de la Libertad, entre otros magníficos episodios. Les recomiendo escucharles a un año de resistencia auditiva. Y en un ratito, en la quinta sección Dialogando con la Cultura y las Artes, estaremos escuchando a Mona Ortiz platicando un poquito más a profundidad sobre el proyecto. Esta sección está encargada de llevarla Lluvia, así que espérenlo porque se va a poner muy, muy bueno. Y bueno, recordando que el día lunes, 21 de marzo, fue el Día de la Poesía,
quiero compartirles un poema de Elil Milagro, que me parece bastante sentido, ¿no? No podía dejar pasar el día así. Y este dice así: yo era mansa y pacífica, era una flor, pero la mansedumbre no es un muro que cubre la miseria. Y vi las injusticias, y ante los ojos asombrados estallaron las huelgas y las rebeldías del hombre y la mujer proletaria. Y en vez de absurdas lágrimas, de hipocresías compasivas, brota mi indignación y me sentí fraternalmente unida a mis hermanas. Y toda huelga me dolía, y cada grito me golpeaba, no solo en la cabeza o los oídos, sino en el corazón. Cayó mi blanca mansedumbre, muerta a los pies del hambre. Me desnudé llorando de sus velas, y un nuevo traje me ciñe las carnes. Primavera de lucha son ahora mis brazos, mi enrojecida sangre es de protesta, mi cuerpo es verde olivo, y un incendiario fuego me consume. Sin embargo, sigo siendo como antes, amante de la paz. Quiero luchar por ella desesperadamente, porque desde el principio yo soñé con la paz. Bueno, eso sería mi participación en esta conmemoración, en esta semana, del Día de la Poesía. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente sección. Deni, me recordaste a una entrevista que le hacen a José Emilio Pacheco, donde le preguntan qué representa la poesía en este mundo tan globalizado, y él responde: una forma de resistencia contra todo. Luego le preguntan: ¿qué significa ser poeta con tanto bombardeo de imágenes e información? Y él contesta: la posibilidad del silencio, un diálogo íntimo entre dos personas que no se conocerán nunca más. Me parece hermoso recordar este día el Día de la Poesía y del Poeta. Vámonos ahora. ¿A qué suena revelando la resistencia? A las voces que se niegan a ser cómplices del silencio. Esta comisión que debería de ser del pueblo tendría que estar marchando aquí con nosotras. Si el Estado no las reconoce, no hay políticas públicas para impulsar, para promover, para fortalecer. Entonces eso es muy grave en una cuestión administrativa del Estado. A las que construyen y accionan desde el apoyo mutuo. Construíamos 18 metros lineales a 50 centímetros de altura en 2 horas. O sea, es por lo que hemos estado luchando, por lo que hemos estado peleando y por lo que vamos a seguir. Recogimos estas voces durante la crisis sanitaria para visibilizar los retos de quienes viven con independencia, la cultura, el arte y la cotidianidad en el campo o la ciudad. Es una gran crisis y que muchos resolvimos pues apoyándonos los unos a los otros, ¿no? Y creo que ese sería el llamado que tendríamos que hacer. Es un documento sonoro de autogestión y de futuros alternativos. Es decir, que una casa social dentro de una comunidad pueda generar cambios sociales que se puedan ver, que sean tangibles. No es un espacio, nosotras somos el espacio, ¿no? Entonces el espacio está donde sea que vayamos. Escucha estas voces que crean posibilidades y esperanza en tu plataforma favorita. Revelando la resistencia. Historias con el puño en alto. Bueno, y pues ahora vamos a cerrar nuestro programa con la ya tradicional sección Dialogando con el Arte y la Cultura. Hoy estamos celebrando junto a los compañeros autogestivos de Caruso el 16º aniversario, el 20º, me adelanté un poquito, pero bueno, el 16º aniversario del Foro Cultural Caruso, articulación, indisciplina y autogestión, que aquí la compañera Lluvia nos presenta una entrevista. Bueno, pues tenemos el gusto de presentar a una compañera bien importante, bien chida en este tipo de espacios culturales. Ella es egresada del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Mona Ortiz se ha desarrollado como periodista, gestora cultural y músico en la ciudad de Puebla. Ha trabajado también en periódicos como El Sol de Puebla, El Heraldo de Puebla y en la revista Los Rostros, como correctora y editora. Ha colaborado como gestora cultural en los concursos de cuento rock y también en el concurso de cuento corto, y ambos promovidos por el Foro Cultural Caruso y Ediciones Ají. La selección de sus cuentos cortos, titulada Sueños, fue publicada en la antología Líneas y Versos para iniciar el vuelo de la colección de estos DM2 en el 6º aniversario del 2012, que compilaron los poetas mexicanos Max Rojas, Gerardo Meneses e Israel Miranda. Además, pues es coautora del artículo Los Conectores en Pasajes Literarios de Carlos Fuentes y Rosario Castellanos, integrando en revisión del discurso revolucionario de Carlos Fuentes, Elena Garro, Octavio Paz y Rosario Castellanos en 2009, publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es bajista en la banda de punk anarcofeminista Las Ingobernables y creadora de Revelando la Resistencia, un podcast documental sobre espacios independientes y autogestivos en el estado de Puebla. Te damos la más cordial bienvenida, Mona, un poco para que nos cuentes, pues, qué hacen en el Foro Cultural Caruso, de qué va el podcast que estás llevando a cabo, un poco que nos cuentes pues de lo que haces, por qué lo haces y cómo anda por aquí en Puebla estos espacios autónomos culturales. Hola, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Revelando la Resistencia en realidad es un proyecto independiente del Foro Cultural Caruso. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad también de documentar, de hacer un episodio sobre este espacio porque no podía quedar fuera por varias razones, ¿no? No podía quedar fuera precisamente porque pues es uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad de Puebla y también porque pues 2 de los integrantes de Revelando la Resistencia pues forman parte también del Foro Cultural Caruso. En este caso son Itzel Sánchez y Arturo Muñoz Carcara y bueno, también está integrado por Gustavo Espíndola, que se hace cargo de la música original del podcast. Y bueno, como decías tú en la presentación, pues el podcast documenta espacios y personas que, digamos, colaboran y desarrollan sus proyectos desde la autogestión y la autonomía. Lo que buscamos es como darle voz y visibilizar el trabajo que realizan, ¿no? Pues fuera de las instituciones y para evidenciar que hay formas de trabajar y de colaborar fuera de los estándares institucionales, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué van estas 2 temporadas que ya están disponibles en casi todas las plataformas, que nos puedas decir también en qué plataformas podemos ubicarlas y bueno, eso, que nos cuentes un poco de qué van estas 2 temporadas. Las 2 temporadas tienen 6 episodios cada una y cada episodio trata sobre un espacio independiente de la ciudad de Puebla, de la ciudad de Puebla y del estado de Puebla, porque tenemos espacios pues en la sierra nororiental, en la sierra norte de Puebla, y también muchos que están aquí en la ciudad, pero también, por ejemplo, en Atlixco. Entonces, lo que pueden encontrar los escuchas que se acerquen a Revelando la Resistencia son episodios contados en donde se hacen entrevistas a las personas, digamos, como encargadas o responsables de estos espacios independientes. Nos cuentan su historia, cómo se organizan, de qué manera logran conseguir los recursos para funcionar. Y bueno, pues encontramos
un montón pues un entramado, ¿no? De trabajo pues independiente, de mucha rebeldía, ¿no? Hasta incluso de terquedad, ¿no? Entonces, documentamos, por ejemplo, como ya les mencionaba hace un rato, al Foro Cultural Caruso, pero también documentamos otro espacio que está en la periferia de Puebla, que se llama Casa Conejo, que es igual un foro cultural, pero que busca como acercar la cultura y el arte a la periferia de Puebla. También documentamos a la Casa de la Ciencia en Atlixco, que es pues, un museo interactivo que ahora se ha vuelto también una especie de centro cultural y que pues eso busca que los jóvenes y los niños tengan acceso a la ciencia y a las artes, ¿no? Y entonces, pues básicamente es esto lo que pueden encontrar en la primera y la segunda temporada. Hola, Mona. Acompañado. Oye, no, discúlpame. Sí, dime. No, dale. No, bueno, dale. que sobre todo, pues lo que tratamos de hacer en los episodios, pues hacemos las entrevistas en el espacio que se va a documentar y se trabaja, en este caso Gustavo Espíndola, trabaja música original específicamente creada para cada capítulo. No, pues qué interesante. Pero te quiero preguntar, ¿cuál es la constante en términos de las dificultades que sufren estos centros culturales para poder sobrevivir? Porque el entorno actual, sobre todo en la cultura, pues está dominado por las grandes empresas, por disqueras, por marcas de cafés, etcétera. ¿Cómo le hacen para sobrevivir? ¿De dónde salen los recursos? ¿Y cómo le hacen para llamar a la gente en entornos tan diversos como la Sierra Norte, Atlixco o la ciudad de Puebla? ¿Hay alguna constante aquí que les permita a quienes nos puedan escuchar y que tengan pues una iniciativa parecida poderse ayudar? Pues yo lo que encontré como que podría ser una constante, pues es como el amor, ¿no? El amor de estas personas por el arte y la cultura y por ofrecerles pues otras opciones, ¿no? Lejos de pues de la cultura y el arte institucional, ¿no? Es las ganas de crear espacios, ¿no? Para la gente que está creando también. Y bueno, pues digo, hay de muchas formas consiguen recursos, ¿no? Dependiendo como casi que el lugar, es la forma en la que ellos mismos se inventan, ¿no? Las formas de conseguir estos recursos. Muchos, pues como todos los proyectos independientes, pues muchas veces también se recurre, ¿no? Pues a las becas o a meter proyectos. Pero, o sea, te digo, incluso muchos hacen como rifas, ¿no? Para poder conseguir dinero. Y pues bueno, que se gestionan pues también pues del bolsillo de esas mismas personas. Y bueno, ¿cuáles son los lugares que tú te has dado cuenta que es más complicado penetrar y por qué? Yo quiero suponer, a lo mejor me darás la razón o no, que ustedes llegan, además de querer difundir la cultura, pues con un enfoque de clase y con un enfoque de género. ¿Tienen alguna dificultad en este sentido? ¿O sí tienen este enfoque en los centros culturales que documentan en el podcast? Pues en realidad son muy variados y diversos y los enfoques, pues en realidad lo que nosotros en Revelando la Resistencia, digamos que pusimos como, pues como una condicionante, ¿no? Para documentar determinado espacio, pues fue esto, ¿no? Que trabajen de manera autogestiva, de manera independiente, que digamos que estén haciendo cosas como por el arte, pero incluso también pues como por el medio ambiente, ¿no? Documentamos un lugar en Tecuanipan que se llama Casita de Barro y bueno, son dos
que digamos que las personas que están a cargo de este espacio son dos maestros, una de ellas es de Bélgica y otro es mexicano, de aquí de Puebla, y bueno, juntos crearon este espacio que se dedica o que quiere a través de la educación brindar oportunidades a las personas de Tecuanipan para evitar que migren, ¿no? Y ofrecer pues bueno, aparte de oportunidades, pues que tengan acceso a alimentación y promueven la vida autosustentable, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que procuramos, pues justo es eso, para documentarlos es eso, solo que trabajen de manera autogestiva e independiente. No sé si a eso iba tu pregunta o no entendí bien. Pues sí, en general, porque, bueno, la resistencia y sobre todo conociendo un poco las letras que tienen ustedes en su grupo y el enfoque que hay en Caruso, los temas de género y de clase son una constante. Entonces, por eso quería preguntarles al respecto si había cierta convergencia entre las personas con las que estuvieron documentando y de qué manera lo hacían y si había tenido algún problema para penetrar con esos temas en los territorios donde andan. Pero yo creo que sí. ¿Sí? Sí, es que eso, te digo, depende como el espacio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para la tercera temporada, pues queremos como sea pues netamente feminista. ¿No? Bueno, que el Caruso lo es, por ejemplo, pero, o sea, a lo mejor documentar un espacio que esté creado absolutamente por mujeres, donde colaboran mujeres y para las mujeres, ¿no? Pero o sea, los espacios que pudimos documentar en la primera y la segunda temporada, pues yo creo que todos estos espacios pues tienen otro tipo pues de ideología, ¿no? Bueno, que de alguna forma está hermanada con la cuestión pues de clase y la cuestión de género, ¿no? Pero digamos que lo único que fue como más complicado un poco poder acceder fue una unidad habitacional, porque los vecinos están, una unidad habitacional que es la Margarita, que entrevistamos a una organización vecinal y fue un poco difícil, pero no por esta cuestión, sino más bien porque ellos están como hartos, ¿no? De que la gente se les acerque con cuestiones o por intereses partidistas. Entonces pues desde ahí fue un poquito difícil, pero en realidad, pues una vez que nos identificamos como periodistas independientes, pues ellos no tuvieron ningún problema en darnos la entrevista. Muy bien, Mona. Pues no sé si alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta para la compañera. Denny, Marco. Muy bien. Bueno, Mona, pues no sé si quisieras despedirte de nuestro auditorio dando algunas palabras donde podemos encontrar su trabajo y agradeciéndote el espacio que nos puedas acompañar con con la palabra y sobre todo con este podcast que ya Denise también nos comentó y está súper interesante y les invitamos a escucharlo. Sí, pues bueno, quisiera decirles que agradecerles a ustedes por la invitación y bueno, a su auditorio que nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en TuneIn, en Anchor, en la mayoría de plataformas y en redes sociales nos pueden encontrar como Revelando la Resistencia. Se escribe con una V primero y luego la B, como un juego de palabras de revelar y de rebeldía. Y justo este 23 de marzo publicamos hace un año nuestro primer episodio, entonces estamos celebrando nuestro primer año y bueno, que se mantengan atentos para el lanzamiento de la tercera temporada, que si bien no tiene fecha, seguro será en este año.
Muchísimas gracias, Mona. Nos despedimos entonces de nuestro programa número 70 de Diálogos y Debates. Agradecemos mucho la compañía de nuestra compañera Mona, de Denny, de Marco, de Víctor Hugo y una servidora. Que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias.